Bueno, le damos a todos la bienvenida en este especial de TLB1. El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema que con la llegada del 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado que se da contra un gobierno constitucional, ese es el tema que vamos a tocar. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el gobierno de Isabel Perón? Etcétera. Creo que merita que los argentinos limpiemos un poco esta historia. Y digo eso porque la historia argentina está plagada de hechos de malversación de la historia, tergiversación de la historia. La historia se dice que la cuentan los que ganan, los victoriosos. Y en nuestra historia eso se ha dado. Lo hemos vivido después de Caseros, lo hemos vivido con la historia post-Caseros, donde la historia de Juan Manuel de Rosas se transformó y la historia de los caudillos se transformó en la historia negra, la página negra de la historia argentina. Después hemos vivido el gobierno de Juan Domingo Perón, el gobierno del 55, se recrea nuevamente la historia, donde se la declara como la segunda década infame de Juan Domingo Perón. Vivimos diferentes historias, cada uno que va contando la va contando diferente. Y se va ocultando la verdad, que es lo que los argentinos necesitamos saber para tener solidificada nuestra identidad cultural y nuestra identidad histórica. Y lo vemos en el caso del kirchnerismo hoy en día, ¿no es cierto?, que hace un relato de la historia y que la historia comenzó desde que ellos asumieron el poder en el 2003. No hubo historia anterior. También vemos el reclamo de los afectados por las Fuerzas Armadas, las víctimas del terrorismo, etcétera, donde reclaman una apertura de la historia completa porque dicen que el oficialismo es parcial en su historia. También ellos pecaron en la historia anterior. Los mismos militares avalaban la historia liberal y también nos negaron a los rosistas o nacionalistas revelar nuestra propia historia. Gracias a Adolfo Saldías nace el revisionismo histórico en la Argentina, donde se revela la historia de Juan Manuel de Rosas y en adelante todos tuvimos históricamente dudas en nuestra propia historia. Cuando hablaban de Sarmiento, en el colegio a veces ni lo queríamos a Sarmiento. Hablaban de Rosas, que era el tirano, y sin embargo teníamos como cierta simpatía por Rosas. Nada más que porque le pegaban. Esa es un poco la rebelión que tenemos los argentinos frente a nuestra propia historia. Hoy tenemos este tema, que es el tema del golpe de Estado del 76, que hoy se usan las banderas de los derechos humanos, usurpada por el oficialismo, pero que parece que lo único que existió del golpe de Estado es la violación de los derechos humanos. Pero no se analiza que se volteó un gobierno constitucional y al mismo tiempo todo lo que generó que se llegó a ese golpe de Estado. Y todo lo que provocó el golpe de Estado y lo posterior. Entonces, para este tema, tenemos a dos personas expertas en el tema. Y me gustaría presentar a Diego Nicolás Ceferino Massieri, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Fue premiado como uno de los ganadores del concurso anual Eva Perón por el Honorable Senado de la Nación el 1 de diciembre del 2005. También escribió un libro que es una revelación documental muy interesante, que se llama Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Muchas gracias por estar, Diego. Por favor, gracias a usted, Juan Manuel, siempre por la apertura y por darme la oportunidad de publicitar, ¿no es cierto?, la obra y decir la verdad. Y decir la verdad, sobre todo el pensamiento políticamente incorrecto que los grandes medios oficiales nos censuran con intereses inconfesables, como decía el general, ¿no? Ahora lo vamos a descubrir en esto. Y nuestro otro invitado es conocido en la casa, por supuesto. Ha estado y participa permanentemente en los análisis políticos, internacionales, etcétera, que realizamos en TLB1. Y es el doctor Juan Gabriel Lavaqué, abogado, diputado nacional mandato cumplido, embajador, escritor y articulista. Es director del Espejo de la Argentina y publicó, entre tantos libros, el último, que se llama AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, que lo tengo aquí. También Juan Gabriel Lavaqué fue abogado que participó en la defensa de María Estela Martínez de Perón y participó como apoderado también de Isabel Perón en el tema de las manos, el robo de las manos del general Perón. Y últimamente se ocupó como defensor de Canor Edul en el caso AMIA. Juan Gabriel, muchas gracias por estar. Gracias por el relato este. No es relato, no, es verdad, es verdad, pero es muy completo, relato es muy largo. Nos hacen hoy en día. Mira, yo creo que entre ustedes dos, que son las personas más importantes, una porque ha vivido y otra porque ha investigado, que
queríamos ver y cuajar esta historia y hacer la historia verdadera, ¿no? Que la sociedad hoy no la conoce, no tiene idea de qué pasó, se compró la historia que le vendieron y bueno, y sabemos que siempre hay fuerzas detrás que pueden voltear cualquier gobierno, lo vemos en Libia, lo hemos visto en Irak, vemos el ajedrez del mundo hoy que es mucho más grosero, y que antes no parecía tan grosero, parecía como medio fábula, pero también actuaba, ¿no? Entonces, yo quisiera que hiciéramos una evaluación del gobierno de Isabel y muchos temas que quedaron como espinosos y que la sociedad, creo que este programa puede aclarar. Entonces yo quisiera, dentro de lo que es el gobierno de Isabel, que ustedes me dijeran cómo fue el gobierno, en política nacional, en política exterior, en política económica, cómo fue. Bueno, lógicamente yo voy a hablar desde la mera investigación y acá el doctor va a ser experto y docto incluso en la materia que trata porque también es testimonio viviente. Pero como joven presente en estas generaciones, por más que uno intente hacer un análisis objetivo, fíjese cómo es lo que usted comentó al principio de su relato, lo que es el pensamiento políticamente incorrecto. Hoy hablar del tercer peronismo parecería que se parte desde un San Benito de la historia de un movimiento nacional, ya sea por las calumnias o por todas las tergiversaciones históricas imperantes en la realidad histórica, sobre todo narrada en las instituciones que se dicen educativas o supuestamente educativas. Yo para partir a hablar de la señora María Estela Martínez de Perón, sobre cómo fue su gobierno, yo creo que primero hablando de una característica personal que siempre se denota en sus propios discursos e incluso en misivas enviadas por ella parte siempre desde una humildad y una modestia que siempre la ha caracterizado, calculo, durante su vida. Y ella misma reconoce que vivió tiempos agitados y muy difíciles. Pero por eso como joven, y invitaría a los demás jóvenes también a ponerse en el lugar de aquellos años tan distantes, ¿no? A 4 décadas de los acontecimientos. Hoy presenciamos gobiernos donde parecería que el principal enemigo es Ricardo Darín, por dar un ejemplo, o sea, cuestiones baladíes, ¿no? Superfluas. La señora de Perón, principalmente en todos los medios, ya sea académicos o periodísticos, siempre se la caracteriza por un supuesto desgobierno de ella. Entonces yo lo que siempre respondo es si ese desgobierno era tal porque ella no gobernaba o porque en realidad gobernaba sola. Sola no a nivel personal, sino en una soledad política con el completo saboteo de todos los sectores, de enemigos internos y de enemigos externos. Atacada lógicamente desde diestra y siniestra. La señora de Perón fue presidente, y estoy convencido de ello, por mérito propio, no por tener su apellido marital, que le ha correspondido a nivel de herencia, sino por un mérito propio. Y esto no lo digo yo, sino que lo reconocen los propios adversarios, no léase enemigos de ella. Si vamos a las revistas El Descamisado, sobre todo de noviembre del 72, yo invito a leer lo que los propios sectores tendenciosos en todo sentido de la palabra, ya sea en sus procederes o en lo que hacían y manifestaban, ellos mismos titulan hacia diciembre de 1972 un titular en primera plana que decía ¿por qué Isabel? Ellos solos están respondiendo por qué la señora María Estela Martínez de Perón era elegida por su marido como candidata a la vicepresidencia de la Nación, posteriormente presidenta de la Nación devenida por las reglas de la cefalía. Y ahí está el currículum de ella manifestado por sus propios enemigos, sus atentados en Panamá, porque a ella no le tocó vivir el momento esplendoroso del peronismo como le tocó a la segunda esposa del teniente general Juan Domingo Perón. Le tocó vivir ciertas glorias, lógicamente, como ciertos infortunios. Desde el exilio, fue la esposa del exilio, de los atentados contra la vida del general Perón, la enviada en 1965 a pacificar y a unir de vuelta el movimiento, que en propia vida del teniente general Juan Domingo Perón, por intereses personales algunos lo estaban
saboteando, dividiendo, con intereses inconfesables, como el general Juan Domingo Perón mismo lo ha dicho. Por eso yo digo de que ella ha sido presidente por mérito propio y sobre todo por una lealtad que la ha caracterizado toda su vida, que seguramente en el curso del programa podremos concluir y dilucidarlo. Lo vamos desarrollando. Antes de tu observación, Juan Gabriel, quisiera que pasáramos este video en el cual, después de la muerte del general Juan Domingo Perón, ella asume la primera magistratura del país. Vamos a ver este pequeño video y seguimos en la reflexión. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Juan Gabriel, bueno, hemos visto el video de asunción del poder de Isabel Perón. ¿Qué reflexión te lleva en esto de cómo estábamos en aquella época? ¿Cuál es tu visión? Aparte como diputado. Al momento de la muerte de Perón. Sí. Bueno, Perón muere el 1 de julio del 74 y el 74 es el mejor año de la Argentina después de 1955. Nunca equiparado, de ahí en adelante. En los parámetros que importan, porque si vamos a juzgar a una presidente o a un presidente por la facilidad que tiene para hablar, esto juzguemos a los loros que hablan más de corrido y sin necesidad de leer. No. A un presidente argentino peronista hay que juzgarlo por su política exterior, por los parámetros básicos de la política interior, especialmente en lo económico-social. En lo económico y en lo económico-social. Y por, digamos, los sectores que promovió, que es un desprendimiento de lo segundo. Isabel ha tenido un gobierno y unos conceptos en sus discursos y en su charla personal, doy fe, absolutamente claro en política exterior. Sabía perfectamente en qué mundo se movía, cuáles eran los intereses que favorecían a la Argentina y cuáles no, y eligió los caminos correctos. Nunca se equivocó en esto, nunca. No quiero hacer comparaciones, porque me parece que hacer comparaciones con la otra mujer presidente es ofenderla a Isabel, simplemente ya comparándola, y puede ser ofender a la presidenta actual sacando a luz las diferencias, que no quiero hacer. Pero esto es lo real. Después de Isabel, ningún gobierno, ni con el rótulo peronista, ni con el rótulo no peronista, ha tenido una conciencia clara de cómo es el tablero internacional. Cada vez que yo digo esto me dicen, bueno, pero se lo explicó Perón, aunque sea. Perón lo explicó a todos los argentinos, a todo el mundo, y lo entendió y lo asumió. Hay otros alcornoques que no lo han entendido nunca, peronista o no peronista. Primer parámetro. Segundo parámetro, un país es importante desde el punto de vista humano, peronista, no desde el punto de vista de los Alzogaray o de los Adam Smith. Es decir, es importante cuando hace feliz a su pueblo, cuando produce bien y distribuye bien, para decirlo en términos muy sencillos. La producción de la Argentina desde marzo del 73, con Cámpora en adelante, Perón e Isabel, fue un permanente despliegue de poder nacional, aumento de la capacidad nacional de producción industrial sobre todo, aumento de la participación de la industria nacional en todos los productos que se fabricaban acá con tecnología extranjera. La famosa tesis de Perón, hay que traer capitales extranjeros con tal de que nos den la tecnología para que en pocos años sea capital nacional con tecnología nacional. Esto es una constante en Perón. Esto se siguió durante todo su gobierno. Y la distribución de la riqueza y la diferencia entre los sectores que más recibían y los que menos recibían se mantienen inalterables a favor de los trabajadores y del sector humilde, igual que hasta el 55. Hay parámetros que son definitorios. La
inequidad social que se mide por los deciles, el 10% que más gana comparado con el 10% que menos gana, se mantiene en el 55 en una posición óptima que era entre el tercero y el cuarto del mundo en aquel entonces. En 1975, tomo el peor año adrede, con la inflación, con todo, se mantiene ese porcentaje. La participación de los trabajadores en la renta nacional llega al 50,1% en el mejor año del general, 54 y 55, y 49, 50, y no se baja del 49% durante los 18 o 20 meses de Isabel. Estos son los parámetros que importan. Que después me digan que no sabía hablar en público, que si lloraba, que no lloraba, estos son minucias, son pequeñeces. Segundo, es cierto que las dificultades del gobierno las tienen todos los gobiernos. Es cierto que todo gobierno peronista va a tener oposición, pero se la juzga a ella por el periodo que va desde la muerte del general, pongamos hasta septiembre del 75, perdón, es decir, 1 año y 2 meses, hasta que se repone, después de su estado en Ascochinga. Pero eso es totalmente injusto. Isabel era una viuda doliente en serio, y no quiero decir que otras viudas no hayan sido dolientes en serio, aparte. Isabel dijo un día, yo se lo he escuchado, pero lo dijo en público también: tengan presente que he perdido a mi marido, a mi consejero, a mi amigo y a mi conductor político. Perón para Isabel ha cubierto todo. Isabel, antes de conocerlo a Perón, y aprovecho a dar un dato histórico, Isabel tiene relaciones con Perón a partir del 54 aproximadamente acá. Lo sigue para juntarse con él porque vio que Perón la necesitaba. Y sufre el exilio, la pobreza. Jorge Antonio, que no es del afecto de Isabel ni uno ni otro, es el que me lo ha contado. Isabel fue la compañera de Perón en la desgracia. Cuando eran tan pobres que yo tuve que ir y decirle: general, usted no puede vivir en este barrio pobre en Panamá. Y le ayudé a conseguir un departamento y se lo pagué yo. Textual. No tenía ropa. Esa fue la Isabel sufriente, se la aguantó. Bueno, esa Isabel pierde todo con la muerte del general. Es cierto, ella en la primera semana, si ustedes tienen buena memoria los viejos, Diego no lo ha visto a eso, pero yo lo he visto, reúne a todo el gabinete. En aquel entonces era muy habitual, era costumbre invitarlo al secretario general de la CGT y de la 62, o sea, a Casildo Herrera en ese momento y a Lorenzo Miguel, y ella por deferencia lo invita a Balbín, porque ella muere, el general muere queriendo que Balbín intervenga en el gobierno. Es más, el teniente coronel Sosa Molina, que fue jefe de granadero a caballo del general y de Isabel, que renuncia cuando Videla asume, ya lo veremos luego, este es el que ha dejado el testimonio, y yo lo tengo escrito por su propio hijo, que también es coronel y se llama Jorge Sosa Molina, de que Perón en la última semana, última quincena de vida, le pide a su papá, Jorge Molina, a Sosa Molina padre, y a uno más que no me acuerdo quién era, los nombres, Sosa Molina, que estudien constitucionalmente si es posible que Balbín asuma la vicepresidencia. Y le responden que no es posible. Entonces Perón dice: bueno, mala suerte, pero va a quedar Isabel. Hasta el último momento. Esto fue consciente Isabel, lo sabía y lo sabe. Pero las circunstancias hacen que ella sea vicepresidente. No por casualidad, no por ser la esposa del general. Yo coincido contigo. Perón jamás hubiera elegido a uno por ser la esposa nada más. Primero. Segundo, creo que era la única persona que podía, y esto Perón lo ha dejado entender claramente, que podía mantener unido al gobierno y al peronismo. En ese momento, cuando Isabel sale electa vicepresidente, no sé si vos sabés cuáles eran los otros 2 candidatos. La CGT proponía a Cafiero y los montoneros proponían a Tayana. Ponete a pensar si hubiera sido uno u otro. Perón no era un tonto para esto. De modo tal que le elige a Isabel porque entre los 3 candidatos que se le ofrecían, era la que más aseguraba una serie de cuestiones, entre ellos la permanencia de la unidad del gobierno y del peronismo. Pero esa Isabel, en ese duro golpe que sufre, tiene la conciencia y la humildad, la dignidad, diría yo, y el respeto al país, de reunir a su gabinete con Casildo Herrera, con Lorenzo Miguel, con Balbín y decirle: yo estoy enferma, a mí esto me ha golpeado mucho, quiero renunciar. ¿Y sabés quién es el que le pide? Toma la palabra primero de todos. Balbín. Señora, no renuncie. La continuidad institucional es importante, la vamos a apuntalar. Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, el gabinete, los 3 comandantes en jefe, que era costumbre también en aquel entonces, los respetaba bastante. Se queda por eso. Que después el dolor la haya tirado en la cama,
Yo voy a revelar algo que no creo que deba guardármelo. Isabel tiene una grave enfermedad que es su hipertiroidismo. Dieguito lo debe conocer. Bueno, yo te digo Dieguito, ya sos grande para que te diga Dieguito, pero yo tengo mucho afecto y admiración por este muchacho, porque tiene... ¿Qué edad tenés? 24, gracias. Bueno, este libro a los 24 años es un niño prodigio. Pero Isabel tiene un hipertiroidismo severo. Ah, claro, sí, síndrome de Glasgow, que estuve rastreando la enfermedad y es el mismo medicamento, incluso le tiene efectos secundarios. Un hipertiroidismo muy grave. Mira. Te hago una anécdota, perdóname que vaya salpicando. Cuando le cortan las manos al Carade de Perón, yo hago la investigación del caso, pido permiso a Alfonsín, toda esta historia que es más o menos conocida. Y ella me dice, averigüe todo lo que pueda y véngase a Madrid y me lo cuenta. Yo cometí el error de ir y contarle lo que ella quería, que fueran los detalles, y cómo esto, y cómo quedó, y cómo el cadáver. Yo no sabía de su hipertiroidismo, por lo menos de la gravedad del hipertiroidismo. Esa noche me llamó el médico de ella, me dijo, doctor, ha hecho muy mal, porque está en una crisis de hipertiroidismo severa, tiene no sé cuántas pulsaciones, bueno, váyase de Madrid por una semana porque lo va a ver a usted de nuevo y va a recordar lo que le ha contado a usted. Textual. Entonces, esa debilidad funcional, digamos, de ese organismo, una mujer que en ese momento tenía 42 kilos. Está bien que es petiza, pero 42 kilos. Es nada. Yo creo que no pudo resistir. Y entonces hubiera necesitado la lealtad de un gabinete, de un primer ministro, bueno, no había primer ministro en aquel entonces, o un permiso prolongado. Eso fue un error nuestro, no de ella. Ella lo ofreció, todo el mundo la rodeó y le dijo, quédese, quédese, quédese. Que ahí interviniera López Rega, y ya hablaremos de López Rega, porque tuvo también sus sombras y sus luces, ¿no? Es decir, sus verdades y sus mentiras en la historia. Es un asunto que me remito de nuevo al teniente coronel, Sosa Molina. Él es el que ha relatado. Ella quedó anímicamente muy mal, físicamente de salud muy mal, al punto de que había días que no se podía levantar de la cama. Estaba hablando de abril, mayo del 75. Pero doy fe, esto lo dice, insisto, Sosa Molina por escrito. Yo tengo la copia que me ha facilitado su hijo. Doy fe de que es una mujer absolutamente inocente de todo lo que se le acusa. De la AAA, de no la AAA, nunca ella dio signo de haber hecho ni siquiera la menor decisión o señal a su respecto. Cuando se enteró de todo esto, y se enteró por mí, dice Sosa Molina, en muchas cosas, entonces sí dijo, saquen a López Rega, o aceptó que lo sacaran. ¿Ustedes creen que puede haber habido, desde la muerte de Perón, que Perón, por supuesto, decía que todo peronista tiene el bastón de mariscal? Y evidentemente los líderes peronistas de ese momento, o los referentes gremiales, los referentes políticos, tal vez con la muerte de Perón se sentían mucho más legítimos en ser parte de la sucesión del poder peronista en general, que era muy fuerte en ese momento, más que el derecho que le concebía a Isabel. Puede ser que haya habido una especie de celo, como diciendo, no, el hecho de que sea la mujer no la legitima de conducir el movimiento peronista. A ver, que lo pensaran desde el punto de vista de la legitimidad, no. No, desde el punto de vista de interés por la... Ahí no había legitimidad, ahí había ambición de poder. Ah, el primer indicio de ataque a la persona de María Estela Martínez de Perón, con nombre y apellido, lo encontramos en John William Cook. John William Cook le cuestiona a Juan Domingo Perón mediante una visiva, según la recopilación de cartas que hizo Alicia Eguren, que también ahí... Los compilados de carta también ahí hay que tener ojo porque hay contestaciones del general que no están, que yo calculo que adredes no están, no las integran, no los libros que fueron publicados. Pero volviendo al tema, como remitente John William Cook ataca a la persona de María Estela Martínez diciéndole que ella lo entornaba, y estamos hablando de comienzos de los 60, ya por aquella época ya se hablaba de entorno. Que lo entornaba, que por culpa de ella estaba en un país dictatorial como España, con Franco a la cabeza, y le hace toda una serie de críticas que luego monopolizarían el sector de la izquierda, o lo que se llamaría izquierda. Y Perón, con pleno uso de sus facultades mentales, que yo estoy seguro jamás lo perdió, porque convengamos que discursos del general hay mucho y en ninguna se contradice un ápice de toda su unidad de concepción que lo caracterizó por toda su vida y su uniformidad de filosofía, ¿no? De vida también. El general contesta y baja línea, como quien dice en criollo, que la mejor soldado
que tiene el movimiento nacional peronista, y lo dice textual y en carta, era María Estela Martínez. Y deja plasmado todas las loas, que ya estamos hablando de los años 60, no es que venimos más para acá. Y que incluso, bueno, ahí Cook era el que lo quería entornar y cooptar para que el general vaya a vivir a Cuba, que Perón se desdice diciendo, bueno, pero en Cuba también hay un gobierno tan dictatorial como donde estoy, y acá dentro de todo el general Franco me deja mover, me dice, y podemos hacer un elástico y tirar hasta donde más pueda sin las presiones externas, ¿no? Pero por primera vez, John William Cook fue el que monopoliza el discurso atacando a la señora María Estela Martínez, incluso como excusa para lo que luego querrían ellos que querían cooptarlo, ¿no? Me refiero a la izquierda. John Cook se decía de que Perón lo mandó a Cuba para representar al peronismo y terminó trayendo al marxismo dentro de la fila del peronismo, ¿es así? No sé si quién fue primero, digamos, ¿no? Sí. Lo real es que el primer hombre que tiene la concepción de un peronismo marxista, es decir, de un peronismo no peronismo, otra cosa totalmente distinta, es Cook. Pero al primero que Perón le aclara las cosas es a Cook. Lo que pasa es que los intereses son terroríficos. Para no hacerte tan larga la historia, la animadversión de los montoneros con Isabel no nace en el 72, como quieren hacer creer ellos. El propio Bonazo tiene que reconocer, en el Perón, que el presidente que no fue, que por allá por fines del 72 los montoneros pactan con López Rega. Los montoneros pactan con López Rega. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Tayana y Cosio, los dos médicos cardiológicos de Perón, le pronostican, a pedido de Perón, le hacen un chequeo. Cuando renuncia a Cámpora y comienzan a hablar de la candidatura de Perón, Perón pide el chequeo. Si se acuerdan ustedes, él después muestra el resultado en televisión. Y le dicen, en confianza, el informe dice que está bien, que está para su edad bien, pero le dicen, usted, si no acepta la presidencia, tiene varios años de vida, pero si la acepta el traqueteo de la presidencia, más de 12 meses no. Esto me lo ha ratificado, Tayana estuvo conmigo en el barco preso en los 4 meses, así que esto no me lo ha contado nadie, me lo ha contado él en forma directa. Se lo ha contado a varios, porque era una rueda grande donde lo dijo. Perón asume la presidencia sabiendo que se va a morir, pronto. El tema es que Tayana se lo cuenta a mucha gente, entre ellos a su hijo Montonero, entre ellos a su segunda esposa, su amante, después segunda esposa montonera, entre ellos, por ejemplo, me conta, a Obregón Cano. Se lo cuenta a todo el mundo que quiere escucharlo. Perón tiene entre 6 y 9 meses de vida. Entonces comienza una lucha feroz por la sucesión. Es la época, si ustedes tienen memoria, en que él les tira una última mano, un último puente, penúltimo en realidad, a los montoneros, octubre del 73, bien digo, para que vuelvan. Se lo habían matado a Rucci ya, los perdonó y les ofreció cargos en el Ministerio de Bienestar Social, cargo en el partido, fórmense, en 4 años van a hacer conducción, pero fórmense, incorpórense al movimiento. Es ahí donde los montoneros le llevan por escrito la propuesta de que lo que querían era una conducción bicéfala por el movimiento. Perón, Firmenich. Textual, esto parece un cuento de fábula. Sí, pero es textual, está escrito. Está escrito. Querían la fórmula, yo en broma he dicho alguna vez, capaz que querían la fórmula Firmenich-Perón, no, Perón. Como conducción del movimiento, que es más que ser presidente del partido o presidente del país, lo que querían era la conducción. ¿Y por qué? Y porque Tayana les había dicho se muere en 6 a 9 meses. Se querían quedar con la conducción del movimiento. Es cuando Perón, me imagino la risotada o lo que les habrá dicho el general, pero es cuando sale Firmenich y dice no hay ningún acuerdo con el general a la prensa, porque el poder nace no de las urnas, sino de la boca del fusil. Esa fue la frase famosa donde le rechazan la oferta a Perón y le proponen la conducción bicéfala. De ahí en adelante es todo una lucha feroz por quedarse con la conducción del movimiento, no solo de ellos, también del otro sector, y hacían exactamente la misma cosa. Ezeiza, no nos engañemos, el 20 de junio en Ezeiza es una lucha de 2 facciones, de 2 facciosos, por quedarse con la herencia, porque sabían que Perón venía debilitado, no tenían la certeza que tuvieron con Tayana a partir de agosto del 73, pero tenían ya datos de que venía enfermo.
Entonces, todo lo que ha pasado después con Isabel es porque Isabel es el tapón que pone Perón para evitar justamente copamiento del peronismo, de los dos lados. Isabel, enferma, no enferma, debilitada o no debilitada, cumple ese papel. Y vaya si lo cumple. El odio que le tienen a Isabel es porque fue la persona que impidió que ellos recibieran la breva armadura de un movimiento que no les pertenecía, pero que por la acción de la guerrilla, por esto, por lo otro, pensaba que iba a quedarles en la mano. Esta es la pura verdad. Bonazo no lo puede ocultar en su libro El presidente que no. No lo puede ocultar porque está en la documentación por todos lados. Vamos a ir a un corte, vamos a volver enseguida siguiendo un poquito más, profundizando este tema del gobierno de Isabel Perón y reviendo la historia verdadera de la Argentina. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en este especial de Tele1 sobre la verdad del golpe de Estado del 76 que generó el derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Y habíamos dejado en el bloque anterior una pregunta que a mí me interesa saber y que creo que al público también, es con relación a cómo jugaron estas fuerzas, ¿no? Porque no solo había un deseo de arrebatar la sucesión de Perón o del poder o del movimiento, sino también había intereses internacionales, ¿no? Que supongo que serían de los países más industrializados, que no les convendría las políticas exteriores y internas del país, o las finanzas, fuerza de poder mundial que ocurren. Y que me trae a colación un poco el dicho de Churchill, ¿no? Los dichos de Winston Churchill. Cuando lo derrocan a Perón. Cuando lo derrocan a Perón. ¿Qué dice? Es notable. Palabra más, palabra menos, dice, cuando se entera de que lo han derrocado a Perón, este es el acontecimiento más importante para el mundo después de nuestro triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Es increíble. Pero eso lo repita a su manera Margaret Thatcher cuando de las Malvinas. Cuando nosotros recuperamos las Malvinas, dijo Margaret, la culpa la tiene Perón, porque le metió en la cabeza a los argentinos que las Malvinas son argentinas. Condoleezza Rice también más para acá lo vuelve a repetir. Menos también. La culpa de ese. Quiere decir que Perón está vivo, ¿no? No, pero encima en la frase esa, en el decir ese, también aclara Churchill que no se le iba a dar tregua ni cuartel, ni aún en vida ni aún después de muerto. Claro. Sino más el ultraje al cadáver. También hay otra frase. Yo he escrito que para mí la masonería inglesa, la de rito escocesa, libre francmasonería de rito escocés, vamos, el príncipe de Edimburgo, el presidente de la City de Londres y de la masonería, ha tenido algo que ver. Por supuesto. Es que yo creo que hay que comprender lo siguiente. Nosotros hemos sido, como país independiente, moldeado por Inglaterra, no por Estados Unidos. ¿Por qué? No sé, pero Estados Unidos moldeó la independencia de todas México y Centroamérica y buena parte de Sudamérica. Pero las pampas húmedas de Uruguay, sur de Brasil, Argentina, seguramente después porque de acá salió la carne para los ingleses, toda esta historia, fuimos, el Río de la Plata, las invasiones inglesas, fuimos moldeados por la política inglesa. Y fuimos el coto cerrado de casa de Gran Bretaña, no de Estados Unidos. Yo creo que Perón lo que hace, ya viéndolo más como historiador que como peronista o como político, Perón comprende que la Argentina no puede llegar a desarrollarse nunca en el esquema de división del trabajo que le imponía Inglaterra. Tiene la suerte, porque es realmente una suerte, de nacer a la vida política, no nacer como a la vida, a la acción política. Él tenía ya 10, 15 años de estudio y de preparación. En el momento en que se produce la Primera Guerra Mundial y para colmo de suerte que lo manden como agregado militar a Italia, estudia Europa, viene y no sé si lo pidió o qué, pero lo mandan de agregado cultural, de agregado militar a Chile. O sea, vuelve al final de los años 30, por ahí por el 40, 41, con un bagaje de experiencia y de conocimiento del mundo muy importante. Justo en el momento en que está por morir la primacía del poder imperial británico y naciendo el neto predominio del poder imperial norteamericano. La pelea con Braden es lo que ha confundido a muchos historiadores. La pelea con Braden es porque el gordito, embajador de Estados Unidos, era un lenguaraz bocón, como decimos nosotros, que le presentó a Perón en bandeja un eslogan fantástico, una infantilismo, diría yo, imprudencia en el ataque, que desvió la atención y todo el mundo pensó que Perón enfrentaba a Estados Unidos. Perón estaba quitándole el poder al que dominaba la Argentina en ese momento, que era Gran Bretaña. Esto no se lo han perdonado todavía. Entonces, la animadversión de Gran Bretaña no es casual.
Nosotros, Estados Unidos, nos ha metido el consenso de Washington, nos han metido muchas cosas, pero no nos ha invadido nunca las Malvinas. Ha ayudado a Gran Bretaña por razones de política de alianzas estratégicas de mucho poder, como la OTAN, pero Estados Unidos con nosotros no se mete demasiado. Con prudencia, influye. Acá la que pega los manotazos es Inglaterra. Siempre lo ha hecho históricamente. Es 1806, 1807, De ahí. 1839. De ahí en O sea, adelante. en varias oportunidades. Yo lo 1845. que quiero agregar sobre este tema de Churchill, primero es un discurso ya porque uno lo admira o como joven queda admirado ante una personalidad como la de Juan Domingo Perón. Hoy justamente un compañero me decía que le preguntaron a su retorno, el retorno de María Estela Martínez de Perón, cómo hacía Perón para tener esa previsión de estadista, y la señora contesta de mala manera, pero Perón era Perón, como diciéndole, es una personalidad única entre centurias, ¿no? Esperemos que no tanto, pero bueno, estamos a una centuria, casi Dios quiere. Pero en 1944, un año antes de terminada la Segunda Guerra Mundial, Perón ya decía que la próxima guerra iba a ser ideológica en el bla bla bla, digamos, pero que el poder iba a ser uniformemente sinárquico. Él prevé que iban a crear una falsa dialéctica mundial, ya sea con la izquierda y la derecha, que lo hicieron toda la vida. Si vamos a la Revolución Rusa a ver quién financió al marxismo, vamos a encontrar que las grandes bancas como Warburg, Rothschild, Rockefeller siempre estuvieron detrás de financiaciones poco claras, porque cómo es eso de financiar una empresa que en definitiva propone matar al prestatario, al prestamista, perdón, como el prestatario va a tener como contraprestación matar al prestamista, es raro todo eso. Y acá, si nos vamos a 1972, de vuelta a Inglaterra, primero la famosa frase que siempre reitero de H.S. Fern, el historiador británico, que dice: como no sea mediante una guerra civil devastadora, resultaba imposible o difícil de creer o imaginar cómo destruir la Argentina de Perón. Un año antes de la gran guerra civil desatada, ¿no? Ya prevé eso. Pero yo me detengo en un informe de Lord Franks del 22 de enero de 1976 que es extraordinario, porque ese informe, justamente cuando el doctor habla de cómo Perón atacaba los intereses de Gran Bretaña, acá también nuevamente se ve cómo Perón ataca los intereses de Albión, pero acá en la persona de María Estela de Perón, porque el informe de Lord Frank dice que nunca antes en la historia argentina hubo un gobierno que atacara tanto los intereses de Gran Bretaña en el Río de la Plata. Palabras literales del informe de Lord Franks de 22 de enero de 1976. Y ya prácticamente, luego, acto seguido, habla de que los comandantes no le iban a dar tregua a la señora Presidente. Y si seguimos viendo, por ejemplo, los informes de Robert Hill, el embajador norteamericano, ya prácticamente está hablando que negocia con Casildo Herrera, lo que iba a hacer el gobierno, bueno, sí, luego del golpe. Pero abiertamente, descaradamente, en los informes secretos que ahora luego están desclasificados y publicados en distintos libros. Pero yo me quedo con la frase esa, como nunca antes se atacaron los intereses tan gravemente en el Río de la Plata. Puede ser que los ingleses por eso mandaron el Shackleton, ¿cómo era? El buque en el año 74, como una especie de indicio. Yo era diputado en ese momento, y de los cañonazos que Arauz Casté, como mi canciller nuestro, ordenó. Yo creo que lo mandaron por doble motivo. Tienen que haber tenido informe de servicio secreto de inteligencia de que había petróleo, de que había riqueza. Y segundo, como provocación, evidente, porque fíjate que de ahí comienza la escalada, que termina después con empujándolo a Galtieri, prácticamente, empujándolo a recuperar las Malvinas, como lo hace el 2 de abril. Me parece que lo aprovecharon. Pero sea provocado o no, nosotros tenemos que tener conciencia que Inglaterra está presente en nuestros grandes problemas, los grandes, los estratégicos, los que nos tienen preocupados y nos meten en la vorágine de los conflictos mundiales. Está metido Inglaterra, siempre. No necesariamente Estados Unidos, aunque sí está metido también Estados Unidos, porque esto de las otras cosas que yo, a los años que llevo de política, uno va comprobando. Sigue siendo Inglaterra el cerebro del imperio y Norteamérica el músculo del imperio. Siguen manejando hilos que uno cree que se manejan totalmente en Washington, por lo menos, y al menos no es totalmente. Y por desgracia nuestra, insisto, desde que nacimos a la vida independiente, nos tocó, entre comillas, pertenecer a Inglaterra
junto con Uruguay, etcétera, y el resto a Norteamérica. Yo creo que, ya que estamos en este tema, las principales hipótesis de conflicto pertenecen a Malvinas, que es Inglaterra en forma directa, a Amiadaya, que es la conjunción israelí-norteamericana, pero acuérdense que Israel lo creó Inglaterra, Lord Balfour en 1919, después se lo pasó a Estados Unidos, pero la creó Inglaterra. Y la deuda externa, que vos cada vez que hables de banca internacional, tenés que pensar que se negocia mucho en Wall Street, pero la banca está en Londres. Cuando a nosotros nos derrocan, esto yo lo he contado porque me consta, por no confidencias, informes que he recibido de los propios militares a posteriori, la Junta Militar, que ya estaba preparando el golpe, pide una opinión al llamado Steering Committee. Nosotros teníamos una deuda muy pequeña, lo recibimos en 8.500 millones y cuando nos derrocaron debíamos 7.300. Pero en aquel entonces, para el volumen de comercio exterior de la Argentina, era pesado. Chiquito para hoy, pero era pesado. Entonces se formó un Steering Committee con los 5 bancos más importantes acreedores de la Argentina para renegociar la deuda. En época de Isabel, ese Steering Committee lo presidió el Citibank, no el Chase Manhattan. El Citibank es la familia Rothschild, cuyo centro de gravedad está en la banca financiera de Londres. El Citibank se le presentó cuál de los 3 ministros de Economía, esto es bien conocido, Dañino Pastore, Krieger Bacena, creo, y Martínez Dios, y eligió a Martínez Dios. Es decir, no tengo la menor duda que la banca inglesa, con todo lo que esto significa, de poder, de mafia, de droga, de lavado de dinero y compañía, nos eligió el ministro de Economía del proceso militar. En esto, los testimonios de la historia, lo que es primero la unidad de concepción y segundo el no haber dialogado antes, porque me están cerrando otro tipo de cosas acá en este momento. Sobre la presencia de Inglaterra durante estos años que estamos analizando en el programa. El primer acto de gobierno de transición de Ítalo anti-argentino, llamémosle Luder, el primer acto de gobierno fue pedir $200 millones a la banca del Citibank, y justamente ahora también cómo termina cerrando, un agente desestabilizador aplaudido por todo el sistema, porque si vamos a los diarios en la época, sobre todo la prensa profundamente antiperonista de los Gainzapas, es increíble la exacerbación que se hacía a la personalidad del presidente interino en ese momento, Ítalo Luder, y uno ve la política que estaba llevando a cabo en su breve interregno de pedir un empréstito, entonces ahí empiezan a cerrar cosas. Otro de la presencia, y no esto por teoría del complot ni de conspiraciones, pero lógicamente todo interés personal o de toda institución, si vos sos un empresario, todo empresario tiene interés de lucro, no es complot, es una cuestión lógica. Mire si las grandes internacionales sinárquicas o como se llamen no van a tener intereses económicos, y no por eso hay que descalificarlo, decía que siendo que es teoría del complot. Eso es un análisis muy facilista. Para que Churchill diga que el hecho más importante es la caída, pero muestra claro, los hilos de poder internacional que ahí juegan las finanzas, la industria, los negocios, ¿no? Entra toda la deuda externa. En el Río de la Plata, cuando agarran a esta persona de nombre John Bishop, cuando capturan con toneladas de municiones, con armamento, y todo se demuestra luego que era todo proveniente de Gran Bretaña. ¿Qué interés tenía Gran Bretaña en subvencionar justamente grupos subversivos? ¿Acaso la idea de Firm no se estaba materializando? Entre tantas cosas. ¿Cómo se introduce todo este tema subversivo, que es lo que genera la desestabilización? ¿De la mano de quién venía? ¿Cómo es este tema de Montoneros? Empiezan todos estos grupos financiados, movidos. Yo sé que es una historia larga. Eso es más complejo, claro. Mucho más complejo. No es lineal la causa, no. Que por supuesto fue fomentado por estos mismos intereses, yo no tengo. Porque no era un país que estuviera preparado, ni tenía una clase pobre tan grande como para justificar que hubiera una guerra social. No, bueno, empecemos por donde hay que empezar. La guerrilla argentina, la subversión argentina, nunca fue de los pobres. Fue estrictamente, típicamente de clase media acomodada, intelectual, entre comillas, que es donde prende
la socialdemocracia, la centroizquierda. Lo dijo el ex papa, bueno, emérito papa Ratzinger, Sí. el centroizquierda, dijo el izquierdismo, es una distracción, un divertimento, creo que dijo, de las clases medias acomodadas de tipo intelectual. Lo que pasa es que en la Argentina sucedió un fenómeno madre de todo esto. Los militares derrocaron a Perón e instauraron una dictadura feroz, con Aramburu, con fusilamiento, con la intervención de los gremios, y esto provocó los fusilamientos, el manoteo a la Constitución, los problemas después que se crearon, la entrega de la economía, la declinación del país. Esto creó un gran resentimiento en las nuevas generaciones de hijos de gorilas. Las primeras guerrillas son, en su mayoría, los primeros grupos, muchachos que venían o del catolicismo o hijos de Alzogaray, digo Alzogaray porque es uno de los casos emblemáticos. Eso primero. Después, yo era un muchacho de 30, 35 años y lo he vivido, lo he sufrido al proceso. La revolución argelina contra Francia, la liberación de Argelia, fue una cosa que tocó los corazones de muchos muchachos. Yo personalmente me sentía más que atraído por la revolución de liberación argelina. En la Campa, creo que se llamaba, se metían en eso. Yo lo he visitado en Argel con mi esposa por gusto de ver cómo fue eso. Eran unos recovecos por todos lados que vos te metías por una casa y podías aparecer en cualquier calle porque se comunicaban entre. Ahí se escondían del ejército imperial francés. Esto creó una mística tremenda en la muchachada. Justo sucede lo de Fidel ahí, en el 59, y que fue otra aureola de romanticismo, de los. Entonces, la lucha armada por la liberación pasó a ser algo querible por la juventud, deseable, por la juventud de Acción Católica, por la juventud de los jesuitas, valga que no se me enoje el Papa Ratzinger, digo Bergoglio, que es jesuita, por los hijos de los mismos represores del peronismo. Entonces, se mezcló esto con ¿cómo se llama? La filosofía de la liberación. En la Argentina se llegó a la aberración, yo lo he publicado en uno de mis libros, me lo dijo mi hermano Julio, que era sacerdote en Córdoba en ese momento. Dice, mirá, en Córdoba hay un pesebre, años 66, 7 u 8, hay un pesebre en la parroquia tal, en donde está el Niño Jesús, la Virgen María, San José, y atrás retrato del Che Guevara y de Fidel. En el pesebre. Sí. Entonces, esto era muy complejo, hermano. Sí. Se armó de todo ahí. Que aprovecharon después para jorobarlo a Perón con esto, sin ninguna duda. Bueno, y es lo que le toca de lleno a Isabel Perón. Yo igualmente siempre divido lo que es la resistencia peronista per se de lo que es el accionar subversivo. No por una cuestión de conveniencia histórica, sino primero porque hay que entender que cuando Perón hablaba al padre Hernán Benítez de todas las formas de lucha a seguir, que no consistían simplemente en la nación en armas. Es más, Perón, en la película Baluarte, que es actualización política y doctrinaria, hace la división entre nación en armas, que decía que no se concebía en este continente, porque acá hablamos del concepto de pueblo, del concepto de guerra de guerrillas. Perón, cuando hablaba al padre Hernán Benítez del concepto de guerra de guerrillas, era previo a la Revolución Cubana, estamos hablando del año 56 y 57, con un Fidel Castro que no se manifestaba materialmente comunista, no salía a dos voces. Es más, hay una famosa frase de Fidel Castro diciendo de que a Ernesto Guevara habría que matarlo, mire usted si no fue premonitorio, porque digamos era bocón en su... Pero acá también hay que ver... da muchos problemas internos en Cuba también, ¿no? No, sí, pero a la vez también cómo surge la revolución cubana, porque acá en este juego de intereses que uno al final no termina entendiendo, que si uno se pone, no se pone, lo comprende, ¿no? Viendo la Revolución Rusa sobre quién la financia ni con qué intereses. En Cuba mismo, la CIA, y esto dicho por embajadores, Smith, por ejemplo, que decía que la CIA sabía de la ideología, perfectamente la ideología de Castro, y prácticamente revelan todo, digamos, su complot contra Batista, no por defender a Batista, pero confesión de parte, no sé si relevo de pruebas. Pero uno puede ser generoso y decir, bueno, Fidel Castro, Guevara, Cienfuegos, todos ellos los engañaron al principal servicio de inteligencia del mundo, a la CIA, con eso de que nadie sabía qué ideología tenía y por eso ellos ayudaron a la caída de Batista. Pero eso puede ser creíble, pero ya cuando hablamos del sandinismo en Nicaragua, entonces, ¿cómo? 2 veces el principal servicio de inteligencia del mundo, con todos los medios que tiene y que monopoliza, van a caer en la misma jugada.
o acá hubo en realidad un complot mucho mayor atrás, siempre con esa dialéctica ya creada por Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, una falsa Diego, dialéctica. pero lo de Sandino es distinto. Mientras Fidel es ayudado, Herbert Matthews era un famoso periodista norteamericano en aquel entonces, del New York Times, creo, de los principales, y es el que le hizo el gran áurea de romanticismo, idealismo a Fidel Castro en la prensa norteamericana, y de ahí rebotó por todo el mundo. Y Herbert Matthews, imposible que no conociera lo que vos estás diciendo. Y esa CIA es la que se hace la distraída para que suba Fidel. Claro. En cambio, la CIA en Nicaragua lo mata a Sandino. Claro. Porque Sandino era un auténtico peronista, no se decía peronista. Sí, Pero no, Pero no. vos leés los escritos de Sandino, el rechazo al apoyo del Partido Comunista y de la Unión Soviética. Era un peronista en serio, como lo era Torrijos. Claro, Y a los claro, dos los Venezuela. mata la CIA En Venezuela. en Guatemala. Torrijos Torrijos en en Panamá. Venezuela. Panamá. No, no. Ah, perdón, tiene razón. Me estoy refiriendo a Jacobo Arbenz, he confundido. También. Pero están todos en la misma línea. Eran en la época postrer de Perón, diga, postrer en el sentido de los últimos años de Perón, había nacido o se había prendido la concepción nacional y popular no marxista, cristiana, en Jacobo Arbenz, aún en el negro Gaitán, en José Eliezer Gaitán, se decía socialista, pero era un hombre de fe cristiana, desde ya en Jacobo Arbenz, desde ya en Torrijos y desde ya en Sandino, que los tres rechazan expresamente el apoyo marxista, y los matan. No es casualidad, a Fidel Castro lo dejan vivo. Claro. Vamos a ir un cortecito, pero me interesa saber si al final todo este tablero que juegan los intereses internacionales y que se implanta acá la guerrilla y se financia y todo, forma parte de la desestabilización del gobierno puntualmente de Isabel. ¿Qué otros elementos, las empresas, las corporaciones, los grandes emporios económicos, juegan un rol también desestabilizador acá en el gobierno? Pero eso lo vamos a contestar ahora cuando volvemos en un cortecito. Ya volvemos con Diego Maciel y el doctor Juan Gabriel Lavaquera.